todos. En esta ocasión se llevará a cabo un análisis literario de la novela Rojo y Negro de Stendhal, presentado por Connie Elizabeth Novoa Lemus, Joana Gabriela Saldívar Amaya y mi persona, Brenda Zulema Mengíbar Aguilera. Ahora bien, les hablaré un poco acerca del contexto en el cual se desarrolla la obra. Esta novela es considerada un clásico universal que fue publicada por el escritor francés en 1830. Este fue un año muy convulso en Francia debido a todos los procesos revolucionarios que se estaban aconteciendo. Stendhal trató de reflejar en su obra el tipo de sociedad que existía en esa época, desde su cultura, ideología política hasta las creencias religiosas que dominaban. La obra es una burla del orden social francés que existía bajo la restauración borbónica entre 1814 y 1830. Los dos volúmenes de Rojo y Negro cuentan la historia de la vida de Julian Sorel en la rígida estructura social de Francia restaurada después de las interrupciones de la Revolución Francesa y el reinado del emperador Napoleón, por lo cual el argumento principal de la obra está motivado por las tensiones entre la tendencia republicana por parte de Julian Sorel, que se reflejaba en su lealtad nostálgica hacia Napoleón Bonaparte, y las conspiraciones de los aristócratas católicos legitimistas, que los podemos observar en los personajes como el Marqués de la Mole y los partidarios jesuitas, que representaban el extremo opuesto político. Sin embargo, Julian, a pesar de sus ideas liberalistas, termina por servir a los intereses del Marqués de la Mole, solo para pertenecer a la alta sociedad y cumplir todas las ambiciones que se había trazado. Por lo tanto, el título de la novela, Rojo y Negro, hace referencia a las dos formas de ascensión social que existían en esa época. Stendhal prácticamente se nutre de todos los acontecimientos que estaban ocurriendo a su alrededor y crea un personaje principal que va a intentar alcanzar fortuna y reconocimiento a través de la carrera militar, que le dotaría de uniforme rojo, y del sacerdocio, que le dotaría de traje negro. Es así como Julian Sorel trata, a partir de la religión y del servicio militar, escalar de nivel social y vivir sin tener problemas de dinero, por lo que en la historia estas dos vocaciones van a estar mezcladas en la trama. Pero lo interesante de este personaje es que él no tiene un compromiso verdadero con Dios o con su patria. Esto es solo un medio para alcanzar sus ambiciones personales. Es por esta razón que Stendhal, a través de las aventuras de este personaje, trató de satirizar a la sociedad francesa de principios del siglo XIX, acusando a la aristocracia y al clero católico de hipócritas y materialistas. Por ejemplo, Stendhal muestra cómo los aspirantes del sacerdocio de Betzakon no practicaban la fe, sino el oportunismo. El servicio eclesiástico era solo un disfraz para ocultar sus ambiciones. Además, muestra cómo la Iglesia Católica siempre ha ejercido un gran poder de influencia en los sistemas políticos. Por otra parte, expone también los defectos de las monarquías absolutistas y de la clase alta, como lo podemos ver en los personajes de Belenot, Monseñor de Renal, que eran ambiciosos y propensos a hacer lo que sea para conseguir lo que deseaban. Ahora bien, les hablaré un poco acerca de lo que trata la obra. La historia se desarrolla en la pequeña ciudad de Verres, que se ubicaba en el sur de Francia, la cual se describe en la novela como una ciudad aburrida, y sus habitantes eran personas conservadoras, muy propensas al despotismo y a la intolerancia cuando algo no les parecía. Por lo tanto, abunda en la novela, como ya había mencionado, personajes monarcas, burgueses, nobles y militares. El personaje principal, Julian Sorel, que es el hijo de un carpintero que lo golpeaba y lo trataba mal, solo porque Julian no quería trabajar en su negocio. Además, Julian tiene dos hermanos más grandes que él, que por su inteligencia lo golpeaban. Julian es un personaje bastante peculiar porque se trata de un joven que soñaba despierto con las victorias del ejército de Napoleón Bonaparte, a quien miraba como su ídolo. Por lo tanto, soñaba con ser un militar y realizar grandes hazañas, tener fama y dinero.
Esta admiración se la había inculcado su tío, que era un cirujano que trabajaba para el ejército napoleónico. Él enseñaba a Julián a leer y le enseñaba sobre historia, le relataba cómo eran las victorias de Napoleón. Desde aquí es donde surge la influencia de que Julián tenga ideas liberalistas y quisiera formar parte del ejército. Pero con el tiempo Julián comienza a notar que tras la caída de Napoleón en 1814, lo que causó el periodo de la restauración con Luis XVIII, este gobierno se había caracterizado por una aguda reacción conservadora y por el restablecimiento de la Iglesia Católica como poder político. Estos procesos en Francia fueron los que originaron que los religiosos ganaran más dinero que los militares. En base a esto, Julián decide enfocarse al sacerdocio y ya no al servicio militar. Estos son los objetivos que mueven a Julián durante la obra, su obsesión por escalar de nivel social y salir de la pobreza, por lo cual decide convertirse en acólito del abad Chelan, que fue su maestro, y le enseñó sobre la Biblia y el latín. El abad Chelan, al ver que Julián se había vuelto con el tiempo un experto latinista, le consigue un trabajo de preceptor para educar a los hijos de Monseñor de Renal, que era el alcalde de Verres. Julián acepta el trabajo y es en esta parte de la historia donde Julián, con apenas 19 años, conoce a la esposa del señor de Renal, de la cual se enamora. Ambos comienzan a tener una historia de amor clandestina, historia que termina cuando la doncella de la señora de Renal, Elisa, se enamora de Julián y este no la acepta como esposa, por lo cual Elisa junto a Belenot se tratan de vengar, dando a conocer que Julián y la señora de Renal tenían una relación. El señor alcalde se entera de esto y discute con su esposa y esta le dice todo a Julián, que han sido descubiertos, por lo cual idean un plan donde terminan convenciendo al alcalde que todo era falso y que probablemente el señor Belenot había ideado un plan de venganza contra la señora de Renal, porque ella en sus tiempos de juventud no le correspondió el amor que él sentía. A pesar que se disiparon las dudas de esta relación, para evitar un escándalo, el abad Chelan le ordena a Julián que se vaya al seminario de Betzakon. Es aquí donde Julián conoce al director del seminario, el abad de Pirat, que con el tiempo, debido a la admiración que sentía hacia el joven, se convirtió en su protector, lo cual causó entre los aspirantes del seminario enemigos. Luego, Pirat nombra a Julián profesor adjunto debido a su inteligencia. Por último, Pirat le propone al marqués de la Mole que Julián vive en su palacio y sea su secretario personal, a lo cual el marqués acepta. Julián, antes de irse a París, se reúne por última vez con la señora de Renal para despedirse. Luego viaja a París en los años previos a la Revolución de Julio en 1830. Es en esta parte de la historia donde Julián escala socialmente gracias al marqués de la Mole, que vio en Julián más que un secretario y le concedió el honor de tener la cruz de la familia, volviéndolo así un noble, lo cual el conde Norberto, hijo del marqués, no le pareció. En cambio, a Matilde, la otra hija del marqués, como ya para entonces estaba enamorada de Julián, no decía nada, incluso hasta lo defendía de los comentarios malintencionados de otros nobles. Con el tiempo, Julián tiene una relación con Matilde, a la cual deja embarazada. El marqués, al enterarse, decide ayudar a Julián a conseguir un título de militar para que sea alguien respetado para su hija. Pero al enterarse la señora de Renal de la relación de Julián, loca de celos, envía una carta al marqués diciéndole que Julián era un seductor de mujeres y que a Matilde solo la quería por el dinero. El marqués se enoja, le retira el apoyo a Julián. Al ver su futuro truncado, Julián viaja a Verres y es aquí donde le dispara a la señora de Renal, pero ella no muere. Pero a raíz de esto, Julián es encarcelado y es aquí donde él reflexiona acerca de todo el daño que ha hecho. Y es sentenciado a la guillotina y al final muere. Y es así como termina la historia de Julián Sorel, que al final obtuvo todo lo que soñaba, pero sus mismas ambiciones lo terminaron hundiéndolo, llevándolo hasta la muerte. Para continuar el análisis, les dejo a mi compañera Connie Novoa.
Hablando un poco sobre el narrador, pues en la novela Rojo y Negro el tipo de narrador es omnisciente, está en tercera persona y a lo largo de la novela en varios capítulos conecta al lector con los personajes, así con los pensamientos más profundos de estos. Un claro ejemplo es el de Julián y sus pensamientos hacia la señora Renal, en el cual podemos ver que el tipo de narrador romántico se hace presente, resaltando los sentimientos del joven hacia la bella dama esposa del señor alcalde. Por otra parte, también se presenta por medio del narrador las ideas del protagonista, sus pensamientos y admiración a Napoleón, lo que deja evidenciado el contexto histórico de la vida de la época. En cuanto a los personajes, en la historia se presenta al personaje principal, el cual es Julián Sorel, hijo de un campesino, un hombre inteligente y muy dado al estudio, y gracias al sacerdote del pueblo llega a ser un joven culto y con muchos conocimientos. Sin embargo, este también es un hombre ambicioso y su afán y mayor sueño es ser parte de la alta sociedad, ya sea teniendo un cargo como militar o como sacerdote. También están los personajes de Madame Lius de Renal, una mujer de la alta sociedad y buena familia, pero que no conoce mucho la vida. Esta se va a sentir bastante atraída por Julián al darse cuenta que nunca sintió amor por su esposo y al vivir nuevas sensaciones con él. También está como uno de los amores del protagonista, Matilde, que es una hija de un marqués de Molé, que pertenece a la aristocracia de París y que se enamora de Julián, con quien va a concebir un hijo. Otros personajes importantes también van a estar Chelan, que es el sacerdote que adopta a Julián y le brinda educación. También Morsiur de Renal, quien va a ser el alcalde de Verrieres, un hombre ambicioso y vanidoso. También se va a presentar en los últimos capítulos al abad Piral, el director del seminario donde estudiaba Sorel, y quien va a ser básicamente durante todos esos últimos capítulos el protector de este. El marqués de la Mole, quien es el padre de Matilde, Elisa, que es la causante de los últimos conflictos, y es la criada de Marian Renal, y quien se enamora de Julián. Morius Valenon, quien condena a Renal por su crimen, y Fauci, que es el amigo del protagonista. Para hablar un poco de los elementos narratológicos, empezaremos hablando por el indicio. La novela de Stendhal pues nos presenta una atmósfera psicológica en cada personaje, así como la realidad de la época. Todo esto en medio de Verrieres, una ciudad que básicamente va a estar bastante descrita al detalle por el autor, así como la realidad del protagonista que lucha por salir de su pobreza, mostrando una dualidad entre la religión y las pasiones del joven. Esto va a estar fundamentado en la realidad que vivía Sorel antes de ser adoptado por el sacerdote, así como los pensamientos e ideas que van a llevarlo a tomar decisiones radicales. Estos acontecimientos que se dan en escenario como la casa del alcalde y del marqués Molé, así también como el convento donde se va a preparar nuestro protagonista a lo largo de sus sueños. En cuanto a la catálisis, pues podemos ver reflejada en las descripciones que hace el narrador sobre la ciudad, así como los acontecimientos que vivió Sorel en el convento y su vida con su padre en casa. Por otra parte, en cuanto a la secuencia de la historia, va a comenzar con el alcalde, el señor Renal, buscando un maestro para sus hijos, alguien que les enseñara latín y pensó básicamente en Julián, que era uno de los mejores en esa área, y en los siguientes capítulos nos va a mostrar que la cercanía con la señora Renal, con el maestro de sus hijos, va a llevar a desatar un amorío entre ambos, y lo que daría paso a eventos como la huida de Julián y su ingreso al seminario. Más adelante, pues en los capítulos nos va a mostrar que va a conocer a Matilde, otro de sus grandes amores, con quien va a sostener una relación y la cual va a quedar embarazada, obligando a su amante a pedir su mano. Sin embargo, el marqués se va a negar a dar la mano de su hija por una carta que va a recibir de la señora Renal, lo que llevaría a nuestro protagonista a tomar venganza, enviando a Madame Lorius, y este último suceso trágico nos va a llevar a ver morir a este por manos del juez. Finalmente se puede evidenciar que el conflicto central de la novela va a ser el afán de Julián por acceder y ascender a la sociedad, pero sin embargo su pasión, su ira y su desesperación pues lo van a llevar a su ruina.
Para hablar un poco de los recursos discursivos utilizados, pues la novela Rojo y Negro nos va a contar con una serie de diálogos y narraciones como recursos discursivos. Está escrita en prosa, tiene diálogos y descripciones y narraciones que van a conectar al lector con los pensamientos más profundos de los personajes, así como los deseos, sentimientos y rasgos de la personalidad de cada uno. En los últimos capítulos de la novela se van a ver los monólogos en los que Sorel expresa sus sentimientos por la esposa del alcalde, así como su plan para conquistarla y demostrarle que puede tener el amor de una mujer tan culta como ella. Esto se va a repetir también con Matilde, cuando el protagonista se cuestiona la razón por la que la joven lo trata tan mal y cómo puede acercarse a ella para lograr su objetivo. En cuanto al lenguaje figurado, la novela está cargada de metáforas, oxímonos y hipérboles y símbolos que nos van a embellecer y realzar los diálogos y las narraciones de la novela, así como la presencia de la poesía en cada capítulo y en los monólogos. Cabe mencionar también que en cada capítulo este va a estar acompañado en la parte superior de un epígrafe o la frase de un personaje histórico notable. Un ejemplo de esto es: una montaña elevada defiende a Berrieres por su lado norte, los picachos de la montaña llamada Berra y que es de las ramificaciones del Jurá, se visten de nieve los primeros días de octubre. Aquí podemos ver el uso que hace el autor para embellecer y realzar los diálogos. En cuanto a la historia, pues nos va a presentar una historia real. La novela de Stendhal nos presenta varios hechos reales que se pueden evidenciar y nos va a mostrar al autor eventos que estaban pasando en la época. Es decir, Rojo y Negro nos va a reflejar la realidad que vivían en ese tiempo. El novelista nos va a retratar y plasmar la realidad de la novela. La trama va a girar en torno a los hechos reales de la restauración borbónica de 1830 hasta que se va a lograr instaurar la monarquía de Julio. Asimismo, por el personaje de Sorel nos va a mostrar una clara lealtad de este hacia Napoleón y una tendencia republicana, exponiendo por medio de este personaje las ideologías de la sociedad de la época. Y también por otra parte nos va a mostrar la política francesa por medio de las ideas del protagonista como del señor Renan, quien es autoridad de la ciudad, así como las leyes dogmáticas de la religión. En las últimas palabras que va a dirigir el joven Julián ante el juez que dictará su sentencia se puede ver la forma clara, la intención del autor y la conexión que establece con el lector al mostrarle la forma fiel de las ideas que regían la sociedad del siglo XX. Bien, para continuar con el análisis es importante que hablemos sobre la literariedad del discurso. Y tenemos el extrañamiento. Esta novela causa un extrañamiento porque es una mezcla de idealismo y realidad, con un referente histórico de Francia del siglo XIX, ya que demostraba las luchas de poder, diferencias de clases sociales y situaciones que reflejaban hechos políticos y sociales de la época. Otro aspecto importante que causa un impacto son las descripciones psicológicas que hace el autor para mostrar a los personajes. Es importante mencionar que el personaje principal también nos causa un asombro por la forma en que busca ascender socialmente. Es decir, es un personaje de baja clase social, pasó a estar en un rango reconocido para la época y la manera en que él describe cómo llamaba la atención de todas las señoritas de su ciudad y especialmente de Madame Renal. Son situaciones que para el lector resultan de forma sorprendente. El autor muestra en esta obra la vanidad de los seres humanos. También es importante que hablemos un poco sobre la deshabituación. Si bien es cierto, esta novela es de carácter realista, ya que está ambientada en hechos históricos, políticos y sociales de Francia en el siglo XIX. Por ende, los acontecimientos de la novela Rojo y Negro son creíbles. Por una parte, por ejemplo, la forma en que el protagonista busca seducir a las mujeres para ascender socialmente es algo muy visto en nuestra sociedad actual, porque existen hombres que no sienten un amor verdadero, sino una simple vanidad.
Algo muy importante para nuestro análisis es hablar sobre la identificación y la contextualización del autor. Mary Henry Bailey, más conocido por su seudónimo Stendhal, nació el 23 de enero de 1783 en Grenoble, hijo de Henriette Gannon y de Cherubin Bailey, que fue un abogado en la audiencia provincial. Su madre falleció cuando él tenía 7 años. Fue educado por un sacerdote y posteriormente cursó estudios en la École Centrale Laïque de Grenoble. Viajó a París con 17 años, se alistó en el ejército de Napoleón Bonaparte, fue jacobino y anticlerical. La época en la que le tocó vivir fue un periodo turbulento en una Europa de revoluciones y guerras, entre ellas las napoleónicas, las cuales influyeron sobremanera en sus escritos. Escribió novela, crítica, biografía y libros de viaje. Cultivó el romanticismo no solo en el sentido literario, sino también estilístico y político. En el año 1814 viajó a Italia, donde durante 7 años se dedicó a escribir la historia de la pintura italiana y además un libro de recuerdos personales y estudios académicos titulado Roma, Nápoles y Florencia en 1817. Esta novela fue la primera obra publicada bajo el seudónimo de Stendhal. Stendhal falleció el 23 de marzo de 1842 en París de un ataque al corazón. Bien, ¿cómo se ubica la obra leída entre las otras obras del autor? La novela Rojo y Negro de Stendhal fue ubicada como una de las mejores novelas de la narrativa francesa. Fue un ejemplo de la novela psicológica, ya que Stendhal a través de ella hizo una contribución a la tecnología literaria, porque describe de esta cierta forma la psicología de los personajes. Con esta novela, Stendhal pretendía escribir una crónica de las costumbres de la sociedad francesa, patrocinado por la Restauración Borbónica. Asimismo, es una novela muy representativa del autor porque refleja la sociedad de la época y la situación histórica y política del momento. Otro aspecto importante y que hace peculiar a la novela Rojo y Negro es que Stendhal se inspiró en una historia real que leyó en los periódicos, donde un seminarista fue condenado a muerte por asesinar a su amante. A partir de este episodio real construyó esta importante novela. Influyó a muchos escritores del realismo, especialmente a León Tolstoy y André Gide. En 1954, el autor británico William Shakespeare la mencionó en sus ensayos 10 novelas y en sus escritores como una de las mejores novelas del mundo. ¿Con qué escuelas o movimientos se vinculaba el autor? El rigor crítico que Stendhal analiza la psicología humana lo hace destacar como uno de los primeros escritores realistas de la época, es decir, es considerado como uno de los padres del realismo. Asimismo, los críticos tienden a etiquetar al autor como uno de los primeros escritores de la novela psicológica. En este sentido, la novela pertenece al realismo literario, que tiene como objetivo ofrecer una representación realista del mundo, especialmente sus diferentes clases sociales. Para concluir, podemos decir que Stendhal se posiciona con esta novela como uno de los mejores novelistas del realismo. En Rojo y Negro se puede evidenciar la forma tan clara y precisa que ocupa el autor para mostrar la realidad de la Francia de la Restauración, así como las ideologías, costumbres de la época. A su vez, presenta los estilos de vida de las clases altas y los privilegios que estos poseen, contrastando con la realidad de las personas pobres, quienes por salir de su pobreza toman decisiones poco racionales que pueden culminar su forma trágica. Por otra parte, el autor brinda una enseñanza moral no solo con los antes mencionados, sino también llevando al lector a reflexionar sobre la idea de que la posición que se ocupa en la sociedad no deja exenta a las personas de la insatisfacción y el anhelo de poseer cosas tan simples e importantes de la vida, como se ejemplifica con la señora Renal y Matilde.